Lucio. Listo. Avísame cuando ya esté empezando a grabar y arranco. Ya está grabando, Gary. Listo, perfecto. Bueno, entonces arrancamos con el tema de hoy. Como macro tema sería clima argentino. Nos va a llevar las 6 horas. O bueno, como máximo las 6 horas. Es un tema netamente teórico, no hay ejercicios de resolución matemática. Así que bueno, paciencia, mate y café. Les decía, como macro tema es clima argentino y vamos a ver un poco, antes de entrar en los subtemas, vamos a ver un poco, me gusta hacer este resumen de dónde estamos parados en la materia, ya que prácticamente estamos llegando al final del cuatrimestre una vez más. Queda la clase de la semana que viene como contenido teórico y ya terminaríamos. Entonces, bueno, para hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora y en dónde estamos parados, en la primera parte de la materia, que básicamente llegó hasta a lo que es balance hídrico, si bien balance hídrico ya tenía una componente muy fuerte de lo que es la aplicación en lo que es la actividad agropecuaria, hasta ahí, más o menos hasta ese tema, lo que estuvimos viendo en la materia fue cada una de las variables meteorológicas, desde la radiación como motor principal, hasta, como ya le decía, la evaporación, la temperatura, etcétera, fuimos viendo cómo funcionaba cada una de esas variables meteorológicas dentro de lo que son las incumbencias de nosotros como agrónomos, ¿no? Agrónomos o tecnistas. Radiación, temperatura, humedad, precipitación, etcétera. Luego vimos en la parte de bioclimatología vegetal y en la parte de bioclimatología animal y en la parte de adversidades, cómo cada una de esas variables meteorológicas, que ya sabíamos cómo funcionaban, entre comillas, cómo afectaban el crecimiento, el desarrollo y la muerte, ¿no? de animales y plantas. Adversidades, fenología, bioclimatología, tanto animal como vegetal. Y ahora vamos a ver lo que es clima argentino. Que clima argentino, ahí les presento cuáles son los subtemas de esta clase, que son factores formadores, estados típicos y principales características. La idea es que cuando juntemos cómo afectan las variables meteorológicas al crecimiento y desarrollo y la muerte, y cómo esas variables meteorológicas están distribuidas y con qué magnitud en el territorio argentino, mezclando todo eso y asociando, no mezclando, la palabra sería asociando esas cosas, esos dos grandes temas, la clase que viene van a darle el moño a la materia con lo que es agroclimatología. Que por ejemplo, una de las grandes funciones o objetivos de la agroclimatología es zonificar un territorio para ver dónde es mejor ubicar qué producción, teniendo en cuenta cómo son las variables meteorológicas que afectan a esa producción. Entonces, creo que es bastante claro este resumen y me parece que está bueno que ustedes lo vayan haciendo con todas las materias para ir ubicándose en dónde están parados. Es más fácil, me parece, estudiar la materia así, ¿no? Vamos a arrancar entonces con, bueno, el cronograma de lo que es hoy, tentativo. Vamos a arrancar con factores determinantes del clima argentino y estados típicos del tiempo. Si el primer tema se alarga mucho, quizás metamos ya acá un descanso para luego arrancar con estados típicos del tiempo. Después vendría un espacio de consulta de esta clase y de las clases anteriores, si tienen algo para consultar, para preguntar. Y después a las 19, 19:30, de acuerdo a cómo vayan siendo los temas anteriores, vamos a ver las principales características del clima argentino. Son todos temas que se van a ir encadenando y ya lo van a ver cómo es que se encadenan, ¿no? Principalmente lo que es factores determinantes o factores formadores, es lo mismo, con principales características del clima argentino. Entonces arrancamos con factores determinantes del clima argentino. Les reitero, lo pueden encontrar como factores formadores del clima argentino. Y antes de entrar en la división de qué factores vamos a ver puntualmente para el clima argentino, definamos un poco. Lo había hablado Martín en la primera clase, ¿no? Que era un factor determinante, un factor formador. Bueno, es un poco difícil de definir sin ser redundante.
pero los factores determinantes son aquellos elementos del clima que ya sea que pueden ser eh, desde algo muy macro, como inclusive el clima del Sol, como alguna vez les contó Ángel que existe esa disciplina, hasta factores muy locales como el relieve, cómo interactúan todos esos factores para que en esa interacción de la existencia de los factores y la magnitud de cada factor, en esa interacción determinan que el clima de ese lugar sea el que es y no sea otro. ¿Y por qué no es otro? Porque para que sea otro deberían estar interactuando otros factores o los mismos factores pero en otras magnitudes. Entonces un poco la idea del factor determinante es la interacción de todos los elementos climáticos que se da en un lugar determinado, de una forma determinada y con una magnitud determinada para que el clima en ese lugar sea el que es y no sea otro. Y ahora sí pasamos a ver cuáles son los factores determinantes o formadores del clima argentino que vamos a ver, o que hay que tener en cuenta, no vamos a ver todos, pero principalmente se dividen en factores naturales y en factores artificiales. Factores artificiales principalmente son aquellas acciones del hombre que influyen no quiero hablar de cambios del clima, pero bueno, viene por ahí el tema, ¿no? Aquellas acciones del hombre que, que influyen en que el clima cambia lo que sería si esas acciones del hombre no estarían presentes. En cuanto a factores naturales, vamos a ver, tenemos factores astronómicos, geográficos y meteorológicos, netamente hablando. Los factores astronómicos no lo vamos a ver, por ejemplo, movimiento de la Tierra, latitud y época del año, ya lo vimos, ¿no? Lo vimos en las primeras clases, cuando vimos movimiento de la Tierra y estaciones del año, cómo la latitud y la época del año influye en que principalmente el goce de radiación no sea el mismo en una época que en otra, en una latitud que en otra, y cómo el diferente goce de radiación implica que tengamos diferente régimen térmico del aire, del suelo, y todos los etcéteras que vienen posteriores a todos los elementos meteorológicos que fuimos viendo. Por eso esta parte no la vamos a ver ahora, porque ustedes ya conocen cómo la época del año y la latitud influye en las magnitudes y el goce o la variación de cada una de las variables meteorológicas. Factores geográficos vamos a ver algunos, como ser desarrollo latitudinal, oceanidad y continentalidad, el relieve, las corrientes marinas, eso lo vamos a ver. Factores meteorológicos, está un poquito asociado a lo que son los factores astronómicos, ¿no? Porque como les conté en la primer filmina, es toda una cadena de eventos que fuimos viendo y cada uno está relacionado con el anterior. Entonces, bueno, la radiación neta, ¿cómo influye la radiación neta? Bueno, influye en el régimen térmico. ¿Cómo influye el régimen térmico? Influye en la distribución de las altas y bajas presiones, entre otras cosas. ¿Cómo influye la distribución de altas y bajas presiones? En los vientos. ¿Cómo influyen los vientos con la interacción con el relieve y bueno, en la formación de nubes o no, por ejemplo? Entonces, esas son las relaciones que ustedes tienen que ir buscando cuando estudian este tema, ¿no? De estos factores meteorológicos vamos a ver un poco lo que es distribución de altas y bajas presiones, principalmente en lo que es el territorio argentino. Y vientos lo vamos a ver más en lo que les va a dar, lo que no les dije es que el tema estados típicos del tiempo lo va a dar Lucio a mitad de clase, y quizás ahí es donde más asocien lo que son los movimientos de las diferentes masas de aire y su recurrencia en Argentina para formar esos estados típicos del tiempo. Pero básicamente de factores meteorológicos vamos a ver distribución de altas y bajas presiones. Y fenómenos de teleconexión son fenómenos que, bueno, no se los voy a adelantar ahora porque si no le cuento la mitad del cuento, valga la redundancia, pero eso es otro de los factores que vamos a ver. O fenómenos. Entonces, en resumen, vamos a ver desarrollo latitudinal, oceanidad y continentalidad, presión y viento, relieve, corrientes oceánicas, digo bien, y fenómenos de teleconexión.
Deme un minutito que cebo un mate. Si alguien tiene una duda de cómo está organizado el tema o le quedó algo, abre el micrófono y pregunta. Empezamos entonces con el con el primero de esos factores naturales, perdón, dentro de los naturales y algunos geográficos, ¿no? Que es el desarrollo latitudinal. Acá les presento obviamente el mapa de Argentina o la porción del continente correspondiente a Argentina, con algunos valores que a nivel de cultura general uno ya debería ir conociendo, que son entre qué latitudes y principalmente entre qué latitudes, que es lo que más va a determinar o lo que principalmente va a funcionar como factor formador, pero también entre qué longitudes se encuentra el país, la superficie total, que son 3.760.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 2.780.000 corresponden al área continental y 980.000 a la Antártida e Islas Australes. Y en este tema puntual, permítanme buscar el puntero, una de las cosas más importantes es esto, que es la longitud del país o del territorio nacional, tanto en kilómetro como en latitud, en grados, perdón. ¿Y por qué se imaginan que el desarrollo latitudinal, o sea, vemos que es un país que tiene muchos grados de longitud en cuanto a su desarrollo latitudinal, o muchos kilómetros, ¿no? ¿Por qué se imaginan que esto es importante como factor formador del clima? 1, 2, 3. Nadie se lo Por la dio. radiación y la radiofonía, A que varía ver, mucho. desarrolla un poquito más. Dale un poquito más de detalle. Y que varía mucho en un solsticio de verano y de invierno en el norte, no sé, en Jujuy y en Tierra del Fuego, la cantidad de horas de luz y la cantidad de radiación que recibe. Exacto. Bien, viene por ahí. Principalmente lo que afecta es, gracias, no sé quién sos, porque no me aparece, pero gracias. Patricio Moreno. Gracias. Principalmente viene por ahí, ¿no? Que fíjense el juego que hago teniendo, bueno, el mapa allá, el anterior era como una captura del Google Earth, por eso seguía un poco inclinado, ya viéndolo en un planiferio, o en un mapa, perdón, una cartografía plana. Imagínense que yo tengo, imagínense no, yo tengo en Argentina, tengo estos 4 tipos de clima, estos tipos de clima es una clasificación de acuerdo a las temperaturas mínimas, medias a las que llega cada localidad, ¿no? Entonces en el norte tengo un clima subtropical, en el centro norte un templado cálido, en el centro sur templado frío y en el sur tenemos un clima subpolar. Imagínense qué pasaría si el mismo territorio de 3.000 y pico de kilómetros, 3.685 kilómetros de norte a sur, tendríamos los mismos kilómetros pero de este a oeste. Fíjense, el clima templado frío ya no lo tendríamos en nuestro país, el subpolar mucho menos, y solamente tendríamos un clima subtropical en el norte y un templado cálido en el centro. Entonces, acá es un poco, obviamente es una situación recontra imaginaria y abstracta, pero acá es un poco, muestra por qué ese desarrollo latitudinal es importante. Y yo le decía, estas clasificaciones responden a las temperaturas mínimas medias de cada lugar, ¿no? ¿Y a qué respondería la temperatura mínima media? Directamente, si vamos desde temperatura hacia radiación, va a depender del goce de radiación. ¿Y de qué dependía el goce de radiación? De la latitud y la época del año. Entonces, si yo tengo un territorio donde mi territorio está distribuido en muchas latitudes, voy a tener mucha variación, como dijo el compañero, de goces de radiación. ¿Por qué? Porque vamos a tener en un mismo momento los rayos solares incidiendo con diferentes ángulos.
Y eso es lo que me lleva a tener, en definitiva, volviéndonos de vuelta para el lado de las temperaturas, diferentes temperaturas de suelo, del aire, distribución de presiones y viento, etcétera, etcétera, hasta llegar a los últimos elementos meteorológicos que vimos en la primera parte de la materia. Entonces, ese es el motivo por el cual el gran desarrollo latitudinal es un gran formador o un formador del clima importante. Fíjense el ejemplo de Rusia, nos vamos al otro punto del planeta, que Rusia en un mapa plano uno lo ve como que es un país muy grande, pero en la deformación que genera la cartografía se ve como que tiene un desarrollo latitudinal importante. Sin embargo, no es mucho eh, más desarrollado latitudinalmente que Argentina, no es mucho más, pero, o sea, podría estar ahí equiparado. Y sí tiene mucho desarrollo longitudinal, o sea, se divide o se desarrolla a través de los usos horarios, de muchos usos horarios. Y sin embargo eso no afecta al clima, o sea, que se desarrolle de este a oeste en muchos kilómetros no afecta al clima, como que se desarrolle de norte a sur o de sur a norte, en el hemisferio norte va a ser al revés, por varios kilómetros o varios grados. Por eso Rusia básicamente tenemos, no me animaría a decir si tiene cuáles de estas clasificación de clima tiene, subtropical, templado cálido, templado frío, pero yo me imagino que subtropical no tiene en ningún lado. Templado cálido puede llegar a tener y seguramente la mayoría es templado frío y subpolar. Pero bueno, eso es un ejemplo. Y si nos vamos a un factor más bioclimático, como vimos, que es el fotoperíodo en el solsticio de invierno. Les hago este ejemplo para no quedarnos en una clasificación climática como fue la anterior, de los 4 tipos de clima, y que vean un poco una aplicación más agronómica, ¿no? El país tal cual lo conocemos, el territorio nacional, tenemos un fotoperíodo en el solsticio de invierno de 11,5 horas, un fotoperíodo en el solsticio de invierno a la latitud media de 10,5 horas, las 11,5 horas eran en el extremo norte, no lo aclaré, y en el extremo sur tenemos un fotoperíodo en el solsticio de invierno de 8,5 horas. Si hacemos el mismo juego, fíjense que no tendríamos, en esta situación hipotética, no tendríamos fotoperíodos en el solsticio de invierno inferiores a 10,5 grados. Imagínense que nosotros tenemos una variedad vegetal que sí o sí, para promover su desarrollo, necesitamos que durante un periodo del año, en este caso, bueno, un ejemplo hipotético del invierno, tenga un goce de fotoperiodos inferiores a los 10,5 grados, a los 10,5 horas, perdón. Bueno, en esta situación hipotética ese cultivo no lo podríamos realizar, porque nunca, y más si es estricta esa planta, ¿no? Que sí o sí necesita estar por debajo de los 10,5 horas de fotoperiodo. En esta situación hipotética no lo podríamos cultivar, porque nunca promoveríamos el desarrollo con el goce de fotoperiodo que tenemos en el solsticio de invierno. En cambio, con el ejemplo anterior, desde la latitud de lo que es, por acá, no sé, ¿qué tenemos acá? San Bernardo, Mar de Ajó, hacia el sur, podríamos llegar a cultivarlo si después el resto de los factores los tenemos presentes, ¿no? Temperatura, humedad, etc. Entonces, bueno, me pareció oportuno darles el ejemplo de la del efecto del desarrollo latitudinal, hablando meteorológicamente con el clima subtropical, templado, etcétera, pero también mostrar una aplicación agronómica para que se lleven el ejemplo práctico de lo que más ustedes van a utilizar, ¿no? Y acá es donde yo les hago una aclaración o un comentario, que ustedes, sabiendo cómo funcionan estos factores formadores, tienen la base para conocer o para entender cómo funciona el clima en cualquier parte del mundo, si saben cuáles son los factores formadores que son los más influyentes. O sea, esto vale lo mismo para la misma latitud en el norte. Obviamente la variación va a ser al revés, ¿no? Vamos a tener mayor fotoperíodo a latitudes más cercanas al Ecuador y menores
al polo norte, o sea, mayores en el sur y menores en el norte, porque estamos a contrahemisferio. Pero fíjense que tranquilamente podrían extrapolar esto a una situación de algún lugar del hemisferio norte. Eso también está bueno que lo entiendan y que se lo lleven como herramienta. Ustedes van a entender estos factores, cómo actúan en Argentina, pero entendiendo cómo actúa el factor, lo pueden extrapolar a cualquier parte del mundo. Vamos al efecto de oceanidad. Perdón. Al segundo factor de la lista, que es oceanidad y continentalidad. Ya lo habíamos visto cuando vimos, creo que en temperatura, vimos el efecto, el fenómeno oceanidad y continentalidad, y respondía a cómo eran los climas en las localidades que estaban más cercanas o más alejadas al mar, al océano, y sepan también que no hace falta tampoco estar cerca de grandes masas de agua. El efecto de masas de agua más pequeña, como habíamos visto el río Paraná o algunas lagunas del interior del país, como Mar Chiquita en Córdoba, genera microclimas definidos por ese efecto de oceanidad y continentalidad. Sí, más referido a una masa de agua que es una laguna, no es ni un mar ni un océano, pero el efecto es el mismo. A mayor cercanía con, con esa masa de agua, ¿qué característica había? A ver si se acuerdan. ¿Qué característica tenían los climas oceánicos con respecto a los continentales? Menor amplitud térmica tenían los océanos. Exactamente, ese era el principal efecto que veíamos, menor amplitud térmica, principalmente porque las temperaturas mínimas no eran tan bajas y las temperaturas máximas no eran tan altas. Entonces, si nosotros tomamos el mapa planiferio, como se dice, el mapa plano, la representación cartográfica plana del mundo, y lo dividimos en dos, en la línea del Ecuador, claramente vemos que toda esta parte tiene mayor proporción de agua que toda esta parte. O sea, el hemisferio sur es en proporción mucho más oceánico, si se quiere, si nos vamos a adelantar, porque tiene mayor proporción de agua que de tierras, a contraparte de lo que es el hemisferio norte. Y si ponemos eso en número, porque lo anterior era una apreciación gráfica, digamos, si le ponemos número a eso, lo vemos y ya no tenemos duda, digamos. Esta tabla nos está mostrando la distribución de agua y tierras, distribución de agua y tierra en las distintas fajas latitudinales. O sea, qué proporción de agua y de tierra tenemos a diferentes latitudes. Y compara misma latitud del hemisferio norte con misma latitud del hemisferio sur. Y acá hice un recuadro rojo porque es aproximadamente entre las latitudes en las cuales se desarrolla Argentina. Fíjense, entre los 60 y 55 grados, que estamos en la parte más austral del país, incluso toma parte del mar Antártico. Tenemos que en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur, el 99% de la superficie que hay a esa latitud es agua y solamente el 0,1% es tierra. Y eso se ve, permítanme ir a la diapositiva anterior, en esta franja. Fíjense, sería más o menos esta franja la que está representando esa línea del cuadro. Es prácticamente todo agua, por eso está diciendo que el 99% a esa latitud es agua. Y si nos vamos a la misma latitud en el hemisferio norte, que debe estar por acá, fíjense, de proporción entre agua y tierra, tenemos prácticamente más tierra que agua, y si nos vamos puntualmente al dato numérico es 55% tierra, 45% agua. Si hacemos ese juego en todas las latitudes que yo les propongo, que recuadré en rojo porque es en donde nos interesa a nosotros, porque es donde está ubicada Argentina, fíjense que esa proporción, digamos, no se mantiene numéricamente, pero siempre tenemos que es más agua que tierra a las mismas latitudes que en lo que es el hemisferio norte, donde tenemos, solamente en esta latitud tenemos una diferencia bastante grande a favor del agua, entre los 20 y los 15.
En el resto de las latitudes prácticamente o es igual o alguna de las dos predomina, pero no al nivel de la diferencia que vemos en el hemisferio sur. Entonces, lo que en la diapositiva anterior veíamos y podíamos eh, concluir desde una apreciación gráfica, con esta tabla ya deja de ser subjetiva la precisión para ser objetiva porque nos está mostrando números. Se puede considerar al sur continental como una península rodeada por 3 océanos: el Océano Pacífico, el Atlántico y el Antártico. Y fíjense que en esta latitud, sin considerar el Océano Antártico o el Mar Antártico, el 80% de la masa de agua está representada por el Océano Pacífico y el 20% por el Océano Atlántico. Lo de que considera una península es básicamente porque tenemos el gran continente, la gran masa continental en lo que es la latitud de Brasil y hacia el norte, y del sur de Brasil hacia el sur tenemos este cono, el cono sur, el famoso cono sur, que es lo que la definición lo considera como una península, digamos. Una península del continente sudamericano. Si a ese efecto o a ese concepto de que vemos al sur del continente americano como una península rodeada por 3 mares, le agregamos el efecto de las cuencas hidrográficas sudamericanas, que son varias y son muy grandes. Las principales son las del río Amazonas, la del río Paraná, la del río Paraná-Uruguay. En verdad esta parte sería el Paraná-Paraguay y esta sería la del Paraná con parte del río Uruguay. Pero bueno, más allá de los nombres hay otros ríos. Pero fíjense que si le sumamos al efecto de que es una península en medio de 3 mares, le sumamos el efecto de que hay cuencas hidrográficas muy importantes que en la época de máximo goce de radiación son grandes masas de agua evaporante, o sea, le aportan a la atmósfera mucha humedad, que esa humedad aportada a la atmósfera también tiene un efecto atemperante del clima. Entonces, bueno, definitivamente el clima de la parte austral del hemisferio sur, perdón, del continente americano, el extremo sur del continente americano, por estos dos motivos, cuencas hidrográficas y proporción de agua y tierra, no podemos decir que no sea un clima oceánico, o sea, es netamente oceánico el clima argentino. Y les voy a mostrar dos indicadores que ustedes pueden utilizar para poner en números el efecto el hecho, perdón, no el efecto, sino poner en números el hecho de que es un clima oceánico, ¿no? Y se usan dos indicadores básicamente: la tensión térmica, que era la variación de temperaturas en función de los días. La tensión térmica, si no me equivoco, Martín, y ya lo habíamos visto en suma térmica, era perdón. Estos son los dos indicadores. Disculpen que me trabé porque pensé que el otro indicador iba a estar después. Uno es la tensión térmica, que es la variación de temperatura en función de los días, y esto lo habíamos visto, por ejemplo, en suma térmica, cuando tenían que ver cuánto variaba la temperatura por día en un rango de 30 días, ¿se acuerdan? Entonces sacaban la temperatura del día 15 de un mes con la temperatura del día 15 del otro mes, lo dividían por 30, por 31, por 28, de acuerdo a qué mes utilizaban, y les daba la variación de temperatura por día en ese rango de días que habían tomado. Eso es la tensión térmica. Y la amplitud térmica, que es la temperatura media del mes más cálido menos la temperatura media del mes más frío. ¿Y cómo diferenciamos un clima continental de uno oceánico utilizando esos dos indicadores? Los climas continentales presentan valores de tensión térmica mayores que los climas oceánicos. Y fíjense cómo lo veríamos. Vamos a este punto primero. Dice, los climas continentales presentan valores de tensión térmica mayor que los climas oceánicos.
Si nosotros tomamos en cualquier momento, esto es la oscilación térmica de un año, ¿no? Si nosotros tomamos, por ejemplo, en este periodo, que es, si esto es un equinoccio, supónganse que es entre febrero, acá estaría marzo y acá estaría abril. Nosotros tomamos, por ejemplo, estos 90 días. Serían, si tomamos todo el trimestre este, 90 días y la temperatura varió desde acá hasta acá. Sin darle un valor, gráficamente vemos que en esos 90 días, entre febrero, marzo y abril, la temperatura varió esta cantidad de grados en un clima continental. El mismo efecto, pero en un clima oceánico, en esa misma cantidad de días, que son 90 días, la temperatura varió. Bueno, acá me falta el eje, ¿no? Pero imagínense que esto lo transporto hasta allá. No lo voy a hacer para no tachar tanto el gráfico. Fíjense, la temperatura en la misma cantidad de días varió bastante menos. Obviamente esto sería mejor hacerlo con una hoja a escala, pero es evidente que la amplitud esa, teniendo en cuenta la misma cantidad de días, la tensión térmica es mayor, perdón, presentan valores de tensión térmicas mayores que los climas oceánicos. Es esto, ¿no? El clima continental tiene tensiones térmicas mayores que los climas oceánicos. Y si hacemos el mismo ejercicio, pero con el otro indicador que es la amplitud térmica, bueno, es más evidente, porque la amplitud térmica era la temperatura media del mes más cálido, que podemos tomarla por acá, menos la temperatura media del mes más frío, que la podemos tomar por acá. Acá ya es más directo. Tenemos esta amplitud térmica anual en un clima continental y esta amplitud térmica anual en un clima oceánico. Por eso los climas continentales presentan valor de amplitud térmica anual mayor que los climas oceánicos. Es bastante obvio si se quiere, pero está bueno verlo en un gráfico, ¿no? Porque me parece a mí que les ayuda más a razonar algo que si no quedaría expresado netamente o solamente en una fracción o en una resta, que quizás viéndolo gráficamente me parece que les queda más claro. No sé si fui claro o si a alguno le quedó alguna duda, pregunte y lo aclaramos. Pasamos entonces al tercer efecto, habíamos visto desarrollo latitudinal y oceanidad y continentalidad. Pasamos al tercer factor, que es presión y viento. ¿Se acuerdan lo que era esto? ¿Qué nombre le habíamos dado a esto en la clase que vimos de presión y viento? Cuando habíamos explicado la teoría de una sola celda, que después, por los efectos de rozamiento, Coriolis, etc., pasamos al modelo de tres celdas y a la distribución real de los centros de alta y baja presión en todo el mundo, digamos. ¿Se acuerdan qué nombre tenía esto? Le habíamos dado Circulación general de la atmósfera, ¿puede ser? Exactamente, circulación general de la atmósfera. Esto es en término medio, y eso siempre ténganlo en cuenta, es en término medio, o sea, en promedio. Ahí es donde, en estos lugares donde están las B larga o las A mayúsculas, es donde encontramos los centros de alta y baja presión. Y les repito, es en término medio. Principalmente lo que son los cinturones, estos más o menos van a ser constantes a lo largo del año, pueden ir más al norte, más al sur, pero siempre son en forma de cinturón. Pero la ubicación de los centros de alta y baja presión en el hemisferio norte y estos de alta presión en el hemisferio sur varían un poco con la época del año. Si bien en término medio lo encontramos en donde está expresado en este mapa. Lo que nos va a interesar a nosotros para el clima argentino, si bien sepan que cada cosa en el planeta depende de lo que pasa en otra parte, ya sea contigua o no tanto, o sea, ya sea cercana o no tan cercana,
A nosotros nos va a interesar un poco más lo que son esta parte, ¿no? Que son eh, estos dos anticiclones, que ahora le vamos a poner nombre, estos centros de baja presión y este no tanto, pero también está más o menos cerca. Entonces nos vamos a enfocar en esos dos anticiclones. Primero vamos a ver la distribución de altas y bajas presiones eh, que se da a nivel del territorio nacional y teniendo como contraparte, como momentos contrastantes, julio y enero. Fíjense que uno a primera vista diría, bueno, más o menos es lo mismo. Tenemos un centro de alta presión acá, en el sur de Brasil, norte de Uruguay, en julio, que en enero se hace un poquito más, se va un poquito más al sur, pero no deja de estar por ahí. Este anticiclón, que aparentemente varía menos incluso, está en julio está en el norte de Mendoza y en enero está en el sur de Mendoza. Este centro de baja presión, que en julio está ahí al norte, Salta, Jujuy, en enero se va prácticamente al sur de Tucumán. Y esto es lo que les decía, ven que este centro de baja presión, que es uno de esos centros de baja presión que asociamos al cinturón continuo que estaba ahí en esa latitud entre 55 y 60 grados, más o menos está igual en julio que en enero. Pero sin embargo, fíjense los valores. Fíjense las presiones asociadas a este centro de alta presión en julio es de 1020 y en enero es de 1012. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de presiones y viento? Decíamos que tomamos como presión normal 1013 hectopascales y todo lo que estaba por encima de 1013 eran presiones altas y todo lo que estaba por debajo de 1013 eran presiones bajas. Bueno, acá tenemos en julio tenemos un centro de alta presión con presiones altas y en enero ese centro de alta presión toma un valor de 1012, o sea, ya es menor a la presión normal. Y bueno, ¿esto a qué responde? Recuerden, los centros de alta presión están asociados a temperaturas más frías y los centros de baja presión a temperaturas más cálidas. Entonces es lógico que en julio, cuando tenemos las temperaturas más frías, los valores que toman las presiones asociadas al centro de alta presión sean más altos que los valores que toman esa presión asociada al mismo centro de alta presión, ¿no? Y fíjense a dónde llegan también los valores mínimos. 996 en enero, no es tan diferente, pero es de 1000 en julio. Fíjense también que el patrón de variación, las isobaras, son netamente de componente este-oeste, o al revés, como quieran llamarlo, y ese patrón de variación en enero se ve hasta la latitud del norte de Santa Cruz. Del norte de Santa Cruz hacia más al norte ya van teniendo un componente latitudinal más importante. Bueno, eso se corresponde o se debe a que este centro de baja presión en enero se mete más hacia el sur, que acá lo tenemos más al norte. Y acuérdense de este centro de baja presión porque va a ser el motivo por el cual se produce un régimen pluviométrico característico del norte del país, bueno, que ustedes ya lo vieron, que era el monzónico. En verdad sí estoy generando, estoy generando incógnita y ustedes ya lo vieron. Este centro de baja presión, que en el trimestre cálido se ubica más al sur, es el responsable de atraer las masas de aire que en verano producen la mayor cantidad de precipitaciones en esta zona y por eso en esta zona tenemos el régimen monzónico. Esto es netamente meteorológico, no me quiero extender mucho más. Y le vamos a dar el nombre a cada uno de estos anticiclones, que como ya le dije, son fáciles, no se rompieron mucho la cabeza para darle nombre. El anticiclón que está sobre el Atlántico es el anticiclón del Atlántico y el anticiclón que está en el lado del Pacífico es el anticiclón del Pacífico. Es importante que ustedes sepan, o ya lo saben, pero que lo recuerden y que lo apliquen a esto, cómo es el sentido de circulación. Recuerdan que los centros de alta presión en el hemisferio sur, o sea, los centros de alta presión siempre emiten viento y los centros de baja presión siempre absorben vientos o absorben masas de aire.
En el hemisferio sur, los centros de alta presión tienen un sentido de circulación antihorario, que está representado por estas flechas. O sea, giran en este sentido. Tanto el anticiclón atlántico como el del Pacífico, pues son dos anticiclones en el hemisferio sur. Esto que parece algo que hasta ahora lo habíamos visto como anticiclón, emite viento en el hemisferio sur antihorario, tiene una implicancia muy importante como factor formador del clima, porque de acuerdo a la posición relativa de la Argentina respecto a esos dos anticiclones, es cómo van a, va a definir qué tipo de aire, y cuando digo qué tipo de aire es con qué características tiene ese aire en cuanto a temperatura y humedad. De acuerdo a esto que yo les dije antes, de cómo eran los sentidos de circulación, vamos a tener que el anticiclón del Atlántico, más allá de que emite, como vimos antes, emite viento en este sentido, la parte del aire que emite, o la parte del viento que emite el anticiclón del Atlántico y que a nosotros nos interesa como factor formador, es esta parte del aire que recorre parte del océano, parte del sur de Brasil e ingresa al territorio argentino con una componente noreste hacia el suroeste. Y el anticiclón del Pacífico genera, como habíamos visto en la diapositiva anterior, genera aire que es también en sentido antihorario, y la parte del aire o del viento que introduce en Argentina tiene un componente que viene del suroeste y va hacia el noreste. Y como yo les decía, cada una de estas masas de aire va a tener características distintas. ¿Por qué? Esta masa de aire que viene desde el norte, del noreste, y se dirige hacia el suroeste, va a ser un aire cálido. ¿Por qué? Porque viene de latitudes más bajas, o sea, más cercanas al Ecuador o más cercanas a los trópicos. Por ser más cálida, recuerdan siempre que yo les digo que el gráfico de la tensión de vapor les va a servir para explicar un montón de cosas. Por ser más cálida, supónganse que esta es la del anticiclón del Atlántico y esta es la masa de aire del anticiclón del Pacífico. Recuerden que acá teníamos temperatura, entonces esta es más cálida, potencialmente tiene la capacidad de contener mayor humedad que la del Pacífico, que por tener menor temperatura tiene potencialmente la capacidad de tener menor humedad, de contener, perdón, menor humedad. Entonces, la masa de aire que ingresa desde el noreste por el anticiclón, debido al anticiclón del Atlántico, es una masa de aire cálido y húmedo. Fíjense que, les reitero, es una masa de aire con mayor temperatura, tiene capacidad de contener mayor cantidad de humedad y encima pasa parte de su recorrido por una masa oceánica y por el sur de Brasil, que bueno, deforestación aparte, es una zona húmeda por la cantidad de vegetación que tiene. El anticiclón del Pacífico también recorre gran parte de su recorrido, el aire que va a ingresar a Argentina, recorre gran parte de su trayecto por encima de una masa de aire, una masa de agua. Pero como aporta aire desde latitudes mayores que en el hemisferio sur, y eso representa temperaturas más bajas, por más que recorra la superficie del océano, por ser más baja la temperatura, la capacidad máxima de contener humedad va a ser menor. Entonces, esta masa de aire, por venir de latitudes mayores, es más fría que la del anticiclón del Atlántico y más seca. Más seca en términos relativos, o sea, es más seca que la del anticiclón del Atlántico. No quiere decir que no tenga humedad. Simplemente estoy diciendo que tiene menor humedad que la que genera el anticiclón del Atlántico. Y lo que yo le decía de por qué es importante la posición relativa. Imagínense que nos encontramos, este es un ejemplo que haga siempre Rafa. Imaginen que yo estoy acá en una isla que está en este lugar. La masa de aire que genera el mismo anticiclón no va a ser tan cálida, porque no llega a latitudes tan bajas, entonces va a ser un poquito más fresca en cuanto a temperatura y por lo tanto va a tener menos humedad porque el envase ese es más chico, ¿no? Como le decía Ángel cuando dio la clase de humedad, temperaturas más altas,
el envase más grande, temperaturas más bajas, el envase más chico. Por eso es importante la posición relativa del lugar que yo esté tomando en cuenta respecto al anticiclón que me esté interesando en ese momento y cómo se generan esos vientos de acuerdo a por dónde pasa, si es una masa, si pasa por una masa continental, si pasa por una masa oceánica, si pasa por latitudes alta o baja. Es todo un juego que con este gráfico de acá, que siempre les digo, explicamos un montón de cosas, ustedes lo podrían razonar. ¿Quedó claro entonces por qué las masas de aire generadas por un anticiclón y por otro son distintas de acuerdo a la posición relativa que ocupa el país, el territorio nacional, respecto a esas dos anticiclones? Principalmente, Una consulta, Ariel. Y ahí sí. sí, en la del Pacífico, si le sumamos al tema de la costa, ¿también influye? Como descarga Sí. todo el lado chileno, por ejemplo, en la humedad. Si le sumamos ¿qué? La Se te corta. cordillera. Ah, la cordillera, bueno, ahí te estás adelantando. Claro, si le sumamos la cordillera. Claro, ahí te estás adelantando, pero bien, o sea, está bien que lo tengas en cuenta porque estás relacionando factores que, no sé si lo dije antes, pero la idea de, nosotros vemos factores por separado, pero en definitiva todos los factores interactuando son los que determinan el clima de un lugar. Y en ese caso lo que vos nombrás es el factor viento, generado por un anticiclón o por otro, interactuando con un accidente orográfico como es en una cordillera. Y ahí entramos en el factor formador que es el relieve. Gracias por estar atento a eso. Es un aporte. Y entonces pasamos al cuarto factor formador. Ya vimos oceanidad, desarrollo latitudinal, distribución de presiones y viento, y ahora vemos relieve. Ariel, te hago una consulta antes que sigamos con relieve. Sí. ¿Es entonces el anticiclón del Pacífico es lo que me genera el famoso frente frío? Bueno, sí. Ahí te estás adelantando más que tu compañero. Eso lo vamos a ver con Lucio en estados típicos del tiempo. Ay, perdón. Pero sí, viene por ahí. Está bien, ¿eh? No, o sea, yo les digo, se están adelantando, pero no lo tomen para inhibirse. Lo que ustedes vayan razonando, díganlo. Si viene próximamente, ya lo hablamos, y si no, les digo, esperen un ratito más y lo vemos más adelante. Pero está buena la interacción que hacen y si encuentran un tipo de esas interacciones, díganlo y lo hablamos, o les digo, esperemos 5 minutos más y lo hablamos después. Está perfecto. Dale. Entonces, bueno, arrancamos entonces con el cuarto factor formador, que es el relieve. También un poco en términos de cultura general, si se quiere. Algunos de las alturas de las formaciones orográficas más importantes del país. Tenemos obviamente la más importante, es la cordillera de los Andes, que recorre el país de norte a sur o de sur a norte, como ustedes quieran. El Cerro Famatina, por ejemplo, que está en La Rioja, entre La Rioja y Catamarca, si no me equivoco, 6.250 metros. El Cerro Aconcagua, como ustedes ya saben, el pico más alto de América, 6.962 metros. Las serranías pampeanas, que algunos le dicen, que son las sierras de Córdoba y las del sur de Buenos Aires, el Cerro Champaquí en Córdoba, 2.500 metros, y el Cerro Tres Picos en el sur de Buenos Aires, en lo que es el sistema de Ventaña, 1.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Algunos datos: 2/3 del territorio de Argentina, obviamente, tiene menos de 500 metros, o sea, de 2/3 del territorio que tenga menos de 500 metros, está hablando de que básicamente es un territorio plano. Pero ahora vamos a ir viendo cómo algo que ocupa 1/3 del territorio, o menos incluso, como es la cordillera de los Andes, determina muy fuertemente el clima de Argentina. Esto que dice orientación de los cordones en América, Europa, si me olvido, por favor, hágame acordar, que después se los comento. ¿Y cuál es el efecto que tiene el relieve como factor formador? Principalmente temperatura. Ustedes saben que a mayor altura, si no hay ningún efecto de inversión térmica, a mayor altura, menor temperatura. Ejerce su efecto siendo una barrera a los movimientos de aire, y ahora vamos a ver cómo interactúa esa masa de aire que venía del anticiclón del Pacífico, cómo interactúa en la cordillera.
ejerce su efecto en las lluvias. ¿Recuerdan las lluvias orográficas? Necesitábamos sí o sí que haya una montaña, básicamente. Y el efecto en los vientos locales, que también lo vamos a ver al finalizar el tema. Y acá es donde yo les muestro, básicamente es la primera vez en esta clase que les muestro la interacción de dos factores formadores como ser los vientos y el relieve. Y cómo esa interacción determina los tipos genéticos de lluvia según la geografía. ¿Recuerdan qué tipo genético de lluvia teníamos? No escuché, ¿cómo dijiste? Si recuerdan cuáles eran los tipos genéticos de lluvias que habíamos visto en la clase de precipitación. Sí, Era, según se originaran de frentes cálidos o fríos. sí, bien, teníamos las frontales, que podían ser frente cálido o frente frío, de acuerdo a cuál era la masa que estaba estacionada y cuál era la masa de aire que estaba circulando. Y después Convectivas. teníamos ¿Cómo? Había precipitaciones convectivas. Teníamos las precipitaciones convectivas, que esas, ¿qué características tenían? Eran en días de verano y eran por altas temperaturas a la tarde. Exacto, eran cuando había calentamientos en superficie más o menos localizadas en cuanto a la extensión territorial, y esa masa de aire generaba advecciones fuertes y, bueno, punto de rocío, nubosidad y precipitación. Y después teníamos las orográficas, que ahí en las orográficas el motivo por el cual se elevaba esa masa de aire era que se encontraba con una montaña, con un relieve que lo obligaba a subir. Entonces, ¿cómo son o cómo están distribuidos los tipos genéticos de lluvia según el territorio y de acuerdo a cómo interactúan los movimientos de masa de aire y el relieve, básicamente? En esta parte del territorio, fíjense que en esta parte del territorio tenemos esta masa de aire ingresando desde el este, puede ingresar también desde el noreste si se quiere. ¿Y a qué anticiclón estaría asociado esto? Al anticiclón del Atlántico. Como yo les decía, es una masa de aire cálido y húmedo que ingresa al territorio. En esta parte de Brasil, fíjense que puse este mapa, es un mapa físico y nos indica el relieve. Los colores, estos marrones oscuros, son relieves más altos, digamos, altitudes más altas. Y acá en esta parte de Brasil es donde genera la mayor cantidad de precipitaciones orográficas esta masa de aire. De hecho, en esta parte de Brasil nace el río Uruguay, nace el río Iguazú, si no me equivoco, que es el que llega a Cataratas y después se une al Paraná. Y bueno, todos esos ríos son ríos importantes, de los que vimos, de las cuencas hidrográficas importantes que vimos cuando vimos oceanía y continentalidad. Nacen en esta zona del continente y nacen debido a las lluvias. Y en Argentina tenemos lluvias orográficas que principalmente, permítanme borrar, principalmente esas lluvias orográficas en las cuales interactúa el relieve y la masa de aire proveniente del anticiclón del Atlántico, se da en lo que es la provincia de Misiones. Si ustedes a la provincia de Misiones hipotéticamente le hacen un corte en este sentido, ustedes ven, acá está el río Paraná, acá está el río Uruguay, y el perfil de la provincia es como una carpa, digamos. Tenemos más alto en el centro y más bajo hacia los cursos del río Paraná y Uruguay. Estas altitudes, que si no me equivoco llegan a altitudes cercanas a los 1200 metros, como teníamos en el sur de Buenos Aires, lo que es la Sierra de la Ventana, por ejemplo, esas elevaciones son las que generan las lluvias orográficas debido al relieve y a la interacción de la masa de aire ingresando desde el anticiclón del Atlántico. Esa masa de aire que, como yo les decía, viene secándose desde Brasil, porque estos relieves son más altos, entonces la mayor cantidad de agua precipita en Brasil, precipita algo en Misiones, sigue avanzando, puede llegar a descargar algo más de agua, de hecho lo hace,
ya no por efecto orográfico, sino por más que nada por lluvias frontales o advectivas en verano. Y prácticamente desde esta longitud, que es el oeste de Chaco y este de Santiago del Estero, y más hacia el oeste ya prácticamente tenemos pocas precipitaciones. Estamos hablando de, en término medio, de 500, 600 milímetros a comparación de lo que es esto, que podemos llegar a tener arriba de 1600 milímetros. Ya lo vamos a ver en la última parte de la clase. Y bueno, y en esta parte está, antes de la precordillera esta de acá, tenemos muy poca precipitación. En el oeste de Santiago del Estero, por ejemplo. Sin embargo, acá se vuelve a encontrar con un accidente orográfico, que es la cordillera de los Andes, y en el ascenso orográfico forzado por esa cordillera se genera una nueva condensación, precipitación, y encontramos acá lo que son las yungas. Todo lo que es el bioma o el ecosistema de las yungas existe en ese lugar, ni más ni menos que por la interacción de esas masas de aire que vienen desde el Atlántico, interactuando con ese relieve que es la precordillera, si se quiere. No es la cordillera netamente, pero son las primeras elevaciones. Acá vamos a ver después que tenemos precipitaciones de entre 900 1000 milímetros, son inferiores a las que hay acá. Y sin embargo estas elevaciones son mayores, o sea, tenemos más altitud acá. ¿Y por qué no llueve más? Bueno, porque ya la masa de aire, esa esponja que venía desde el Océano Atlántico, se fue desecando, 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 y acá pudo condensar lo último que tenía, pero ya tenía poco. Entonces, poco en comparación a lo que precipitan Misiones, por ejemplo, no tan alejado tampoco, pero lo suficiente para generar una selva de características subtropicales o tropicales. Bueno, ahí me había adelantado, pero era el efecto que les estaba contando. Y después tenemos, ¿dónde más tenemos lluvias orográficas? Que son las que quiero representar con estas flechas amarillas. Bueno, obviamente tenemos a lo largo de toda la cordillera, en las serranías centrales, en la serranía pampeana, como les había nombrado hace un rato. ¿Y por qué no tenemos precipitaciones orográficas en esta parte? En lo que es la cordillera, netamente hablando, la cordillera central, ¿no? Acá la cordillera, la precordillera ya la habíamos hablado. ¿Por qué se imaginan que no tenemos acá precipitaciones? O al menos no tenemos precipitación importante como para nombrarla como que son lluvias orográficas. Estamos hablando de que las lluvias orográficas en la cordillera podemos nombrarla desde Mendoza, desde el centro de Mendoza y hacia el sur. ¿Por qué se imaginan que acá no tenemos? Porque es muy alto y cae de todo el lado de Chile. Una está bien y la otra no tanto. Pero del otro lado no hay desierto ahí en Chile. Exactamente, si ustedes, bueno, les repito, esto es un mapa físico, nos está mostrando relieve, de hecho acá está la escala. En esta parte la cordillera es muy alta, digamos, desde el centro de Mendoza, donde tenemos la Aconcagua con casi 7000 metros, desde esa latitud y hacia el norte, o sea, la Aconcagua es el más alto, pero el resto de los picos no bajan mucho más de los 6000, 6500. O sea, es una cordillera muy alta. Eso es verdad. Pero el otro efecto era el que, si nosotros recordamos, acá estaba el anticiclón del Pacífico, pues bueno, más acá, más al sur, donde esté, el recorrido de las masas de aire era en este sentido. ¿Recuerdan? Porque era antihorario. Entonces, principalmente la dirección del viento en esta parte es como que no tiene la capacidad de meter viento húmedo en esta parte del continente. Por eso, en esta parte del continente, que es lo que nombraba el compañero, ahí desierto, ahí está el desierto de Atacama, si no me equivoco, es uno de los desiertos más secos del mundo. Más allá que todos los desiertos son secos, esa zona es una de las zonas más secas del mundo, y esa zona se extiende incluso hasta el sur de Perú. Y es básicamente por eso, porque no tiene, desde el este no le llega aire, porque ya la cordillera tapó todo, por la altura que tiene. Y desde el oeste le llegan muy pocas masas de aire con componente netamente desde el oeste.
ingresando aire húmedo. La componente de dirección de viento son prácticamente sur-norte, que no aporta humedad en esta parte. Eso es lo que genera, si bien estamos hablando de Chile, pero bueno, fíjense como un efecto formador interactuando de un lado de la cordillera, que es en esta parte del desierto de Atacama, genera precisamente, y vale la redundancia, ese tipo de clima desértico y de los más secos del mundo. Entonces, en esa zona, un poco para resumir, en esta zona de Argentina no se genera lluvia principalmente porque ya lo que venía desde el Atlántico esa esponja terminó de apretarse o de escurrirse en las yungas. Y desde el Pacífico prácticamente no tenemos aporte de humedad por el componente de dirección de viento que no está ingresando aire desde el mar hacia el continente. Quizás tenemos algo de aporte en los primeros kilómetros, y estoy hablando, porque esto me acuerdo que lo leí, estoy hablando de 5 kilómetros, 10 kilómetros en la costa, que puede haber neblinas, porque es muy poco la cantidad de humedad que aporta el viento que viene desde el anticiclón del Pacífico en esta latitud. Podemos tener neblinas que por condensación y contacto con el suelo en determinadas condiciones aporten humedad, pero prácticamente no podemos hablar de lluvia en esa zona. En cambio, en esta zona, que es, ya les digo, es desde Mendoza, desde el centro de Mendoza hacia el sur, tenemos las lluvias orográficas. ¿Por qué? Porque la componente de dirección del viento es la que vimos antes, es en este sentido o en este sentido. Entonces, acá sí tenemos mucho recorrido de ese aire que se carga de humedad, de menos cantidad de humedad de la que se carga el anticiclón del Atlántico, como habíamos visto, pero en definitiva tiene humedad. Y acá entra en juego el otro componente que nombró el compañero. Desde esta latitud que yo le decía, desde el centro de Mendoza o norte de Neuquén hacia el sur, la altura de la cordillera desciende bastante. Si teníamos promedios de arriba de 5.000 metros en el norte, tenemos promedios de menores a 3.000 metros desde Neuquén o desde Mendoza hacia el sur. Entonces, ahí tenemos uno de los efectos, que el hecho de que la cordillera sea más baja ayuda a que el aire proveniente del Pacífico pueda cruzar esa altitud. Ya no es una barrera tan intangible como era la cordillera en la parte norte del país. Entonces, parte del aire húmedo, o sea, aire frío y húmedo, siempre recordando, no tanto como el del Atlántico, que viene del Pacífico, cruza la cordillera, en ese cruce se eleva, forma nubosidad y precipita. Tengan en cuenta que si tomamos esta porción del lado de Chile, tenemos la selva valdiviana, o sea, una de las selvas o uno de los lugares con mayores precipitaciones. Si sacamos India con los monzones, esta es una de las zonas donde más llueve en el planeta. Y del lado de Argentina, esa zona, que también es una zona muy lluviosa, solamente abarca aproximadamente o en promedio 50 kilómetros. O sea, del lado de Chile llueve la mayor cantidad o sea, cae la mayor cantidad de agua debido a el ascenso orográfico que genera la cordillera de los Andes. Y como esa cordillera en esta parte no es tan alta, permite que pase algo de esa humedad hacia la parte de Argentina. Pero como la mayor cantidad de humedad ya se precipitó del lado de Chile y en la cumbre de la cordillera, solamente la influencia de esas lluvias del lado argentino abarcan en promedio 50 kilómetros. En la zona de Bariloche, Bariloche en verdad ya es Neuquén, ahí tenemos lo que es la zona de Puerto Blest, que es el Parque Nacional Nahuel Huapi. Tenemos una de las zonas de Argentina donde más llueve porque tenemos parte de ese ecosistema que es la selva valdiviana, que la mayor parte se desarrolla en lo de Chile, pero parte en esos 50 kilómetros abarca o avanza hacia Argentina. Y tenemos aparte otro efecto, o sea, hasta ahora vimos el efecto de que la cordillera es más baja, entonces permite pasar cierta parte o cierto porcentaje de la humedad, permite que pase del lado argentino. Y el otro factor, si se quiere, es que tenemos valles de origen glaciar
que corren en dirección este-oeste, o paralelo a los paralelos, valga la redundancia. Entonces esos valles que van cruzando la cordillera facilitan más todavía el pasaje del aire húmedo desde Chile o desde el Pacífico hacia Argentina. Eso también influye en que tengamos esa franja de en promedio 50 kilómetros de precipitaciones que son principalmente en forma de nieve o en forma, o forma líquida, pero se da en invierno, ya lo vamos a ver más adelante, pero que generan esos ecosistemas que uno en otra parte del mundo las encontraría no en un lugar tan alto, tan frío, si se quiere. Entonces tengan en cuenta que en esta zona influye la altura de la cordillera, que es más baja, y los valles de origen glaciar, que son en sentido este-oeste, o oeste-este, como ustedes le quieran llamar. Y que sean glaciares también tiene un efecto, por eso ustedes saben que los valles de origen fluvial, o sea, los valles que se generan por erosión del agua de los ríos, es en forma de V. Y los que se forman por acción de los glaciares, del avance y retroceso periódico de los glaciares, es en forma de U. Este tipo de valles obviamente tienen capacidad de ser atravesados por un caudal de aire mucho más grande, y en general aparte son más anchos. No me atrevo a decirle un ejemplo, pero sepan que los valles de origen glaciar son más anchos que los valles de origen fluvial. Entonces ahí tienen la interacción de tres factores formadores: el relieve, la dirección de los vientos y la presencia de valles, que hasta ahora no los habíamos nombrado, pero que bueno, es otro factor formador. Espero que haya quedado más o menos claro. En el texto, en el apunte está esto explicado. Así que bueno, cualquier cosa, preguntan. Acá, bueno, me había adelantado. En este mapa era donde yo les mostraba. Fíjense, acá se ve claramente, esto es una imagen satelital en el rango del visible. Es una imagen del Google Earth. Fíjense, acá tenemos, esto es Neuquén. Acá empezaría más o menos de acá para arriba Mendoza. No, Neuquén está acá, perdón. Esto es Neuquén, esto no es Neuquén. Perdón, vamos de vuelta para no generar un conflicto de límites, a ver si todavía tenemos problemas. Neuquén es esto. Y hacia acá arriba está Mendoza. Esto es La Pampa, Río Negro, etc. Y lo que yo les quería mostrar era, fíjense, en esta imagen visible, cómo se nota que más o menos a partir de acá tenemos una división, o se empieza a notar esa franja de que en promedio medía 50 kilómetros. Desde este punto para arriba, fíjense que en el visible no se ven verdes prácticamente, se ve todo seco. ¿Por qué? Porque desde más o menos desde la mitad de Neuquén o norte de Neuquén hacia el norte, la altitud de la cordillera es tal que ya la cantidad de aire que viene de este lado prácticamente queda atrapado o se ve dificultado a pasar por la altura de la cordillera. Ahora, desde este punto hacia el sur, fíjense cómo ya se va viendo en esta imagen satelital cómo empiezan a aparecer pequeños manchones de verde, y ya el verde acá se hace continuo, y fíjense, el límite de la cordillera está acá, el límite de Argentina, perdón, que está delimitado por la cordillera o fijado por la cordillera. El límite está acá, y vemos esa franja verde que genera que está generada por esa cordillera más baja, por los valles latitudinales, etc. Y después tenemos la contraparte. De esos 50 kilómetros hacia el este, desierto, estepa patagónica. ¿Y por qué no tenemos, si estamos en un clima oceánico y más cerca del mar incluso, por qué no tenemos lluvia aportadas por aire del océano Atlántico? Precisamente porque no tenemos componente este-oeste, en término medio no tenemos vientos que corran desde el este al oeste en estas latitudes. Entonces no hay aporte de humedad desde el mar. Entonces, de este lado me seca, las masas de aire las seca la cordillera. Y de este lado no tenemos aire que entre desde el mar. A la pobre Patagonia no le queda otra que ser un clima desértico prácticamente. Obviamente, si no tendríamos la cordillera de este lado,
quizás toda la Patagonia sería un clima mucho más húmedo, sin lugar a dudas. Y para finalizar con los tipos genéticos de lluvia según la geografía, de acuerdo a cómo ingresan las masas de aire del noreste y el suroeste, aportada por el anticiclón del Atlántico y del Pacífico, es en esta zona donde vamos a tener la mayor cantidad de lluvias del tipo genético frontales. De acuerdo a cuál avance y cuál esté estacionario, vamos a tener frontales frías, cálidas o mixtas. Si nosotros mezclamos o superponemos toda esta zona azul debida a lluvias frontales y todas estas zonas donde yo marqué en amarillo debido a lluvias orográficas, pensé que tenemos una parte acá. Esto estaría para la próxima clase, el próximo cuatrimestre voy a hacer yo la superposición. Tenemos toda una zona acá en donde prácticamente no tenemos ni lluvias frontales ni lluvias orográficas. Es lo que vemos en este mapa también. Una imagen, esta es una imagen satelital también, ya no es del Google Earth, pero también es del visible. Fíjense, tenemos como una línea donde hacia el este se ve más verde y otra línea que es ya famosa a esta altura de la clase, donde vemos esos en promedio 50 kilómetros en donde influye el aire que viene del Pacífico. Y en el medio nos queda toda esta parte que es árida, seca, desértica, semidesértica, llámenla como quieran, y es la que conocemos o que van a encontrar en la bibliografía como diagonal árida, que es la que abarca desde, en teoría, o si le ponemos un poco de voluntad, viene desde el noroeste hasta el sureste. Por eso se llama diagonal. Es bastante recta para ser diagonal, pero bueno, sepan que en la bibliografía la van a encontrar como diagonal árida. Es la zona del país en donde no tenemos lluvias ni frontales ni orográficas en término medio. No quiere decir que nunca vamos a tener una lluvia por un frente frío o por un frente cálido en el norte de Patagonia. Y acá tenemos lo que es vientos locales, que son vientos que se generan a nivel de microclima. Los vientos locales se generan por un calentamiento diferencial en la horizontal debido a diferentes tipos de superficie, diferente pendiente, diferente color, etcétera, que causan su efecto a escala local. Esto que le quede claro, es microclima. Entonces tenemos, por ejemplo, en las zonas de valle y de montaña tenemos lo que se llama brisa de montaña y brisa de valle. La brisa de montaña se da durante el día. Durante el día tenemos que el valle, si nosotros tenemos el plano del valle, es horizontal y el plano de la montaña es, digamos, tiene algún tipo de inclinación. Y este efecto se va a ver más cuando estemos a latitudes mayores. Esta parte, por estar inclinada, va a tener un calentamiento diferencial respecto al fondo del valle. ¿Por qué? Porque los rayos inciden con diferente ángulo. Entonces, la ladera de las montañas se va a calentar más que el fondo del valle, y el aire que está en la superficie de esa ladera se va a elevar por calentamiento. Se calienta, se eleva por menor densidad y se eleva. Y el aire que está más frío arriba va a descender. Es como que esto que es una celda convectiva a nivel local generada por el efecto del mayor calentamiento que tiene la ladera de la montaña. Bueno, ese viento que se genera por esa pequeña celda convectiva es lo que se conoce como brisa de montaña. Y es una masa de aire ascendente, porque se genera en este sentido, como ya les decía. La brisa de valle es lo que se da durante la noche por efecto contrario. Por un tema de que durante el día recibió mayor radiación, va a llegar a una radiación neta negativa más rápido la ladera de la montaña que el fondo del valle. Entonces el aire encima de la ladera de la montaña se va a enfriar, va a ser más frío, se va a enfriar, va a llegar a radiación neta más rápido, se va a enfriar y va a descender por densidad mayor.
y se va a generar un aire descendente al cual denominado brisa de valle. Y similar sucede con lo que es brisa de mar y brisa de tierra. En este caso, la diferencia en el calentamiento se da por diferencias de superficie. Tenemos agua en el mar, obviamente, y tierra. Durante el día el mar se calienta menos que la tierra. ¿Por qué? Porque tiene un calor específico mayor. O sea, tenemos que aportarle más calor para que se eleve 1 grado. Entonces, el aire sobre la superficie del mar va a estar durante el día más frío que durante la tierra y se genera más, esa diferencia, ese gradiente de presión entre el mar y la tierra o el mar y el continente y se genera la brisa del mar. O sea, durante el día el aire viene desde el mar y hasta la tierra. Y durante la noche vamos a tener el efecto contrario. El mar está más cálido porque tarda más en enfriarse, porque tiene mayor capacidad calórica, por lo cual va a estar la tierra más fría y el mar más cálido. Entonces el gradiente se va a producir en este sentido, por lo cual el aire va a ir durante la noche desde el continente hacia el mar y se va a generar lo que se llama brisa de tierra. Acá no me acuerdo si... Sí, este efecto de brisa de mar y brisa de tierra a nivel más macro escala es lo que sucede en la India con los monzones. En verdad es esto lo que sucede, la brisa de mar. El continente en la zona de la India es más caliente que el mar, entonces se da una circulación desde el mar hacia la tierra de una masa de aire que es cálida y húmeda y genera lo que son los monzones en la India, que no me acuerdo en qué época del año estaban, me parece que es en esta época, que bueno, son precipitaciones que hablamos de 2.000 milímetros, no, 20.000 milímetros, si no me equivoco. Eventos de lluvia que flotan, o sea, los vehículos los levantan como si fueran barquitos de papel. Es el efecto de una brisa de mar, que en este caso ya deja de ser brisa para ser una masa de aire, ya más a nivel macroclimático. Y vamos a ver por último, antes de entrar en los fenómenos de teleconexión, lo que son las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas son masas de agua que, si quieren, pueden hacer la analogía con las masas de aire que generan los anticiclones. Solamente que en este caso las corrientes oceánicas, en vez de estar comandadas por diferentes presiones, como es en el caso del aire, que, o sea, habíamos visto que el aire va desde mayor presión a menor presión. En este caso las corrientes oceánicas se van a generar, son movimientos de masas de agua que se generan por diferencias de densidades. Y esas diferencias de densidades pueden estar causadas por diferente salinidad o diferentes temperaturas. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero más allá de cuál es el motivo por el cual se genera esas diferentes densidades que generan los diferentes movimientos de masas de agua, vamos a ver cuáles son las corrientes oceánicas que nos interesan a nosotros en lo que es el sur de Sudamérica, en lo que es Argentina. Tenemos la corriente cálida de Brasil, la corriente fría de Malvinas y la corriente fría de Humboldt, que esta en verdad llega casi hasta el Ecuador. Estas tres corrientes, igual la corriente de los vientos del oeste, que quizá no tiene tanta influencia porque está muy al sur, pero sí tiene importancia porque es de la que se desprende la corriente de Malvinas. Esas tres corrientes o cuatro corrientes son las que van a influir en el clima argentino. ¿Y cómo influyen en el clima argentino? Bueno, yo les había dicho que el anticiclón del Atlántico, que estaba más o menos a esa altura, introduce aire en sentido noreste-suroeste, y que es aire cálido y húmedo. Bueno, parte del motivo por el cual es cálido es porque viene de latitudes superiores, pero también uno de los motivos por el cual es cálido es porque el trayecto que corre esa masa de aire sobre el océano es sobre un océano caliente, o sea, un océano, o al menos cálido, no para decir caliente, para no decir un valor determinado de temperatura. Entonces, esa masa de aire que corre sobre la masa de aire siempre va a tomar las características de la superficie que recorre. Entonces, si recorre, no es lo mismo que recorra un océano frío, como ser el del Pacífico con la corriente Humboldt,
que un océano cálido como ser la de la corriente de Brasil. Entonces, esa es la importancia que tienen las corrientes oceánicas a nivel local como formador de clima. Le da características a las masas de aire que la recorren. Sepan además que a nivel planetario, así como nosotros cuando dábamos esa teoría de una celda por hemisferio y decíamos que el exceso de calor en el Ecuador transporta ese calor por una celda convectiva hacia los polos y distribuye ese calor o esas masas de aire para que el Ecuador no sea tan cálido y el polo no sea tan frío. Bueno, sepan que el efecto de las corrientes oceánicas como distribuidor del calor también existe y es mucho más importante que el de las masas de aire. ¿Por qué? Porque tiene mayor calor específico, más calor específico que el aire, y es capaz de almacenar mayor cantidad de energía, por lo cual la energía que almacena en el Ecuador una masa de agua que está en esa latitud y que después llega hacia el sur es mayor que la que puede transportar el mismo volumen de aire, si se quiere. Por eso a escala planetaria es mucho más importante las corrientes oceánicas como factor formador de clima planetario que el aire. Son los dos fluidos, pero al uno tener mayor cantidad de calor específico que el otro, distribuye más cantidad de energía. ¿Alguien había abierto el micrófono? Sí, Ari, yo te quería preguntar, en Río de Janeiro, ¿cuál es la corriente fría que pega? ¿La de Canarias? No sabría decirte. Hay una corriente fría que pega y vos sentís, viste, que en Brasil estás acostumbrado al agua calentita, en Río de Janeiro está fría el agua. Y hay una, por eso estaba viendo acá, ¿será la de Canarias o no sé cuál? Mira, sinceramente no lo sé. No lo sé. Te diría, bueno, ahora vamos a ver una termografía que te diría que la de Malvinas no es, pero de vuelta. Es una del norte. Me habían dicho que es una del norte, pero la verdad que no. Si viene del norte puede ser. La de Canarias me suena, pero la verdad no sabría afirmártelo. Lo que sí les recuerdo es que, nuevamente, este mapa es una foto que muestra cómo es el cuadro en término medio. O sea, ahora cuando vos hablabas yo me acordaba, viste, vas con la idea de meterte en el mar calentito de Brasil y te metes en Río y salís congelado. Y decís, ¿qué pasó acá? En el sur de Buenos Aires, cuando llega la corriente de Brasil a lo que es Montehermoso, y hay un balneario más al sur todavía, Las Grutas, que llega a la corriente de Brasil, y Las Grutas es norte de Patagonia, o sea, uno se espera con una corriente oceánica polar. Y llega la corriente de Brasil y bueno, ahí tenés en verano un balneario en Patagonia que es de aguas cálidas. Les reitero, esto es en término medio y ahora vamos a ver cuál es la dinámica. Esto esto se los pongo también un poco como cultura general, lo que es la corriente, creo que lo escribí, no. Esto se llama corriente termohalina. Acá no hay para escribir, ¿no? Bueno. Discúlpeme, es termo de temperatura y halina, que es con H. Acá no sé si va guión o se escribe todo junto. Halina hace referencia a salinidad. Es lo que yo les comentaba de que las corrientes oceánicas se generan por cambios en las densidades. Y esos cambios en las densidades se pueden generar por diferentes temperaturas, por diferente salinidad o por el conjunto. Entonces, fíjense, acá tenemos una corriente que, si ustedes ven, trata de expresar que está en 3 dimensiones. Es una corriente cálida que es agua cálida, por ser cálida es menos densa, por ser menos densa está en superficie. Cuando esa masa de agua llega a latitudes altas, como por ejemplo el Polo Norte, se empieza a enfriar. Al enfriarse se hace más densa y desciende. Y al descender recorre todo el resto de este circuito en profundidad. Este descenso de esta masa de aire, de esta masa de agua, además de estar provocado porque se hace más frío y más denso, también está provocado porque en estas latitudes
hay aporte de agua dulce por el derretimiento natural, más allá de lo que pueda llegar a generar el cambio climático o todo lo que ustedes quieran hablar. Hay un aporte natural de agua dulce por el derretimiento de los glaciares de los casquetes polares que hace que también el agua se haga menos salina y más densa. Y al ser más densa también desciende, o sea, se hace más pesada y densa. Entonces se hace más pesada, más densa, más pesada y desciende. Esto es entonces la corriente termoalina, que acá uno lo ve como que es algo, un circuito que pareciera que, no sé, una cinta transportadora rápida. Sepan, al menos lo que yo leí en la bibliografía, que si uno pudiera marcar una molécula de agua en este punto, en cualquier punto, vamos a poner yo marco una molécula de agua en este punto, y se va esa molécula de agua y soy capaz de detectarla cuando vuelve a este punto, bueno, sepan que ese recorrido tarda, según los estudios, 12 años. O sea, es una corriente, esta corriente termoalina es una corriente, un movimiento de masas de agua que se da lento. A diferencia de estas corrientes, que esto yo no lo dije, estas corrientes son corrientes superficiales, no estamos hablando de corrientes que van en profundidad, y están generadas principalmente por los vientos. O sea, estas corrientes superficiales son generadas principalmente por los vientos a nivel de superficie. Y estas corrientes termoalina son generadas por estos cambios en densidades, ya sea por motivo térmico o por motivo de salinidad. Vamos ahora sí a lo que les quería mostrar de pasar de esa foto, de cómo están ubicadas o cómo son las corrientes en término medio, a cómo es en término dinámico. Esta es una termografía del mar en enero de 2014. Acá tenemos los diferentes colores, son diferentes temperaturas, teniendo los rojos más oscuros, mayor temperatura, 30 grados, y los violetas más oscuros, menor temperatura, 4 grados. Por lo cual es evidente que acá tenemos menor temperatura y acá tenemos mayor temperatura. ¿Qué es lo que me interesa? Más allá del valor en sí, no me interesa si es 4, si es 3, o si es 30, o si es 29. Pero fíjense que en esta termografía se ve claramente una incursión de agua fría, que no es ni más ni menos que lo que habíamos visto en la diapositiva, en 2 diapositivas antes, la corriente de Malvinas. Y esta que viene acá, que abarca, acá estamos lo que decíamos hoy, Montehermoso, Las Grutas creo que estaba por acá, no me acuerdo dónde estaba la gruta, es Río Negro, creo que estaba por acá. La corriente de Brasil. Esto es en enero. Ahora fíjense cuando yo me voy a abril. Fíjense, el agua cálida de la corriente de Brasil ya no llega tan al sur, ya llega a la misma latitud que habíamos visto hoy, ¿no? San Bernardo, Marejó, por ahí. Y la corriente de Malvinas se hace más generalizada su presencia. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia el invierno. La radiación es menor, se enfría más la superficie, los vientos corren de otra forma. En julio ya netamente sobre lo que es la costa atlántica argentina no tenemos influencia de la corriente de Brasil, es todo prácticamente corriente de Malvinas, y hacia la primavera ya empezamos a ver un nuevo avance en este ciclo periódico, si se quiere, de la corriente de Brasil avanzando de norte a sur y retrayéndose la de Malvinas. Entonces esto es lo que yo le quiero mostrar porque me interesa que más allá de que sepan cómo funciona cada elemento, sepan lo dinámico que es todo. Y en base a eso es que los pronósticos son a veces difíciles de hacer o no son muy confiables más allá de los 2 o 3 días, ¿no? Debido a la dinámica que tiene todo este motor climático planetario. Vamos a iniciar fenómeno de teleconexión, pero Lucio, si estás ahí, ¿querés cortar? Así doy un receso. Listo, corto. Dale, cortá.